¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que ustedes estén muy bien. Me alegra muchísimo poder estar en esta clase con ustedes y como pueden ver la lección es la número 40 y se llama Ven a Jesús. Y bueno, antes de empezar vamos a tomar un tiempo para orar. Mi Dios, en esta hora yo te agradezco por este tiempo que nos permites pasar, que pueda ser un momento en el que solo escuchemos tu voz y fijemos nuestros ojos en ti, mi Padre. Te pido que nos ayudes a que podamos vivir conforme a tu palabra y todo lo que tú nos has dado, mi Padre, en tu palabra, que podamos obedecer y que nos ayudes a poder tener corazones dispuestos a hacerlo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu amado y bendito Hijo Jesús. Amén. Y bueno, para empezar, ¿a quién no le gustan las fresas? Bueno, puede haber alguno de ustedes a los que a lo mejor no les guste o no puedan comer porque a lo mejor son alérgicos, pero bueno. Hay personas que, si no sabían, hay personas que incluso pueden ser ustedes una de esas personas, pero hay muchas personas que por lo regular lo que hacen al comer fresas es que le ponen más azúcar. Y como bien sabemos, la fresa es una fruta muy dulce. Pero hay personas a las que les encanta tanto lo dulce que deciden ponerle un poco más de azúcar. Entonces, imagina que a ti, no sé, alguien te da una fresa y tiene un tarro de azúcar, como este. Entonces, tú estás confiado en que haya azúcar porque en el tarro dice azúcar. Entonces, esa persona decide ponerle a la fresa de lo que hay en ese tarro y te lo da. Y tú ves que pues parece azúcar lo que está echando y todo eso, pero al momento en que tú lo pruebas, te das cuenta que no es azúcar, sino que es sal. Y muchas veces nosotros asumimos cosas. Por ejemplo, si tú en tu casa o en otro lado ves un tarro de azúcar, o que tú ya sabes que ese recipiente es especial para azúcar, tú asumes que lo que vas a encontrar ahí siempre pues es el azúcar. No te imaginas que va a haber sal o que va a haber otra cosa. Pero a veces, en la mayoría de las ocasiones, pues estamos en lo correcto. Pero en algunas ocasiones puede ser insensato e incluso peligroso asumir algo automáticamente. Y podemos ver eso en Mateo 7:21, que dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. De acuerdo con lo que dice Jesús, las personas pueden hacer una peligrosa suposición, pero ¿cuál es? Que si sencillamente dicen que Jesús es Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Crees que podrás entrar al cielo si simplemente dices las palabras Jesús es mi Señor o yo soy cristiano? Y de acuerdo con lo que dice Jesús, ¿quién entrará al cielo? Solo quienes hagan la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué significa? Cada corazón representa un mandamiento de Jesús. Y las personas que realmente aman a Dios y confían en Él, mostrarán evidencia de ello en sus vidas, haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo sus mandamientos. Entonces, si una persona realmente está confiando en Jesús y lo reconoce como su Señor y su Salvador, también habrá evidencias de ese cambio en su vida. Por ejemplo, en la forma en la que es con los demás, en sus pensamientos, en las palabras y las acciones que tiene.
Pero entonces, ¿significa eso que un verdadero cristiano será obediente todo el tiempo en cada situación? ¿Que amará a los demás como debería de hacerlo? ¿O que tendrá hambre de justicia y perdonará a aquellos a quienes lo han lastimado? Ser un verdadero cristiano no significa que tengamos que ser perfectos en esta vida, porque nunca lo lograríamos, sino que se trata de confiar en Jesús día a día y crecer en Él poco a poco, poder crecer en fe, en amor y en obediencia. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado si realmente eres un cristiano? ¿O simplemente has asumido que eres cristiano porque tus padres también son cristianos? ¿O has creído que eres un cristiano porque vas a la iglesia, lees tu Biblia y memorizas versículos? ¿Crees que ser un cristiano se trata simplemente de tener una lista de cosas que debes y que no debes de hacer? Ahora, había una niña que creció en un hogar cristiano y había orado para confiar en Jesús y ser salva cuando era muy pequeña. Ella iba a la iglesia, leía su Biblia, oraba, memorizaba versículos y realmente parecía ser una cristiana, en todo sentido. Pero un domingo ella estaba escuchando a su pastor predicar acerca de lo que significa ser un cristiano verdadero. No alguien que solo finge serlo. Entonces ella pensó, ¿qué si en realidad no soy cristiana? Comenzó a tener muchas dudas y se sintió desanimada y temerosa de que Dios la había condenado, y durante semanas ella se preguntó si su fe era real. ¿Crees que ella realmente era cristiana o simplemente había creído que lo era? ¿Alguna vez has sentido algo similar? ¿Y qué piensas que hizo ella? ¿Y qué harías tú? En Mateo 11:28 dice, «Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar». Entonces, si no estás seguro de lo que crees, o si estás lleno de muchas dudas y eso te desanima, Jesús te invita a que clames a Él en sincera oración, que le pidas que Él te ayude, y no intentes trabajar por tu propia salvación, sino que te rindas y dependas solo de Él. En Hebreos 12:2 dice, «Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios». Cuando tú ves algo, intencionalmente te enfocas en ello. ¿Y cómo puedes poner tus ojos en Jesús? Intencionalmente, enfocando tu mente y tu corazón en Jesús, en quién es y en lo que Él ha hecho. ¿Quién es el autor de la fe de un cristiano? ¿Qué significa eso? La salvación y la fe vienen de Jesús. ¿Quién es el consumador de la fe de un cristiano? ¿Qué significa eso? Que Jesús perfeccionará y completará nuestra fe. La niña que acabo de mencionar en la historia anterior fue a Jesús y miró hacia Él. Ella oró y clamó para que Jesús la ayudara. Ella leyó su Biblia y pidió a Jesús que abriera sus ojos para que ella pudiera ver, que pudiera entender y confiar en Él. Y al final Jesús le aseguró que ella era verdaderamente una hija de Dios. A través de su lucha, Jesús hizo que el amor de ella por Él se hiciera más fuerte. Ahora, observa la siguiente imagen. Podemos ver que es un mango. Pero, ¿crees que siempre estuvo maduro? ¿Que siempre se ha mantenido en esa forma como lo está ahorita? ¿Qué es lo que tuvo que ocurrir para que creciera y pudiera madurar? Tuvo que permanecer en la rama y obtener nutrición y luz solar.
Y esto también aplica a los cristianos, y lo podemos ver en Juan 15 del 4 al 5. Dice: permanecer en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Entonces, permanecer en Jesús significa depender, clamar y seguirle solo a Él. ¿Y de qué tipo de fruto están hablando estos versículos? De cosas en tu vida que muestran que estás amando y siguiendo realmente a Jesús. Pero también esto requiere tiempo y nutrición para que la vida de un cristiano pueda dar fruto. Entonces, un cristiano puede ser nutrido a fin de que pueda dar fruto. Y puede ser buscando a Jesús a través de la Biblia, estar en oración, ir a la iglesia. ¿Has pensado realmente acerca de si eres un cristiano o no? ¿O siempre has asumido que lo eres? Por ejemplo, si alguien te preguntara ¿por qué eres cristiano?, ¿qué le dirías? Si sientes que no estás seguro de cómo responder, ¿qué deberías de hacer? Si Jesús ya te ha salvado y te ha hecho su hijo, ¿qué necesitas continuar haciendo? Ir a Jesús y clamar a Él por ayuda, mirar a Jesús y poder depender de Él para tu salvación. También permanecer en Él y continuar dependiendo de Él cada día. Y ser un cristiano no se trata solamente de seguir una lista de las cosas que puedes o que no puedes hacer, sino que se trata de tener una relación sincera con Jesús, porque ser un cristiano se trata de amar a Jesús y confiar en Él como tu Salvador, como tu Dios, como tu Señor, e incluso como tu amigo. Y cuando Jesús es el centro de tu vida, es lo más grande en tu corazón, tu vida externa también lo mostrará y lo reflejará, y llegarás a ser como Él. Ahora, ¿recuerdan lo que el apóstol Pedro hizo 3 veces antes de que Jesús muriera en la cruz? Él negó 3 veces que conocía a Jesús. ¿Y cómo piensas que se sintió Pedro después de negar a Jesús? Lo podemos ver en Lucas 23, 61 al 62. ¿Él se sintió fuerte en su fe o muy débil? ¿Cómo imaginas que se sintió acerca de cuánto amor tenía por Jesús en ese momento? ¿Crees que Pedro era realmente un verdadero cristiano, aunque había fallado terriblemente? ¿Alguna vez te has sentido como Pedro? En Juan 21, 15 al 17 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. ¿Qué pregunta importante le hizo Jesús a Pedro? Le preguntó que si lo amaba. ¿Amas tú a Jesús? Cuando te sientes débil en tu fe y en el amor hacia Jesús, ¿vas a Él y le pides que te ayude? ¿Miras hacia Él para que Él sea tu fuerza y tu salvación? ¿Permaneces en Él y continúas dependiendo solamente de Él? ¿Puedes ver algún fruto en tu vida? ¿Crees que realmente
te reconocerían otras personas como un seguidor de Jesús? En su libro de trabajo hay un corazón, y en ese corazón lo que tienen que hacer es anotar todos los mandamientos que puedan recordar. Ahora, con esos mandamientos, ¿consideras esos mandamientos como una lista de cosas que hacer o deseas obedecerlos porque amas a Jesús? ¿Realmente te importa si eres un verdadero cristiano o no? ¿Entiendes quién es Jesús y lo que Él ha hecho y hará por los pecadores? ¿Tomarás en serio el pecado, la muerte y el infierno? ¿Crees que confiar en Jesús es la única manera de ser feliz por siempre? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Saben lo que significa la palabra hipócrita? En los tiempos de Jesús, una persona hipócrita era como un actor de teatro. Jesús usó ese término a menudo para describir a los fariseos. Si una persona quisiera actuar y parecer un buen cristiano el día de hoy, ¿qué clase de cosas podría decir y hacer que le harían verse bien? Por ejemplo, ir a la iglesia cada semana, leer su Biblia, ser constante, memorizar versículos, entre otras cosas. Y los cristianos verdaderos también hacen esas cosas, pero ¿pueden los hipócritas hacer eso también? ¿Por qué? ¿Cómo puedes saber si eres un cristiano verdadero o no? Si haces cosas como ir a la iglesia, orar y leer tu Biblia, ¿las haces porque estás confiando en Jesús para tu salvación? ¿Es Jesús lo más grande de tu vida, de modo que ahora deseas hacer todas esas cosas por amor a Él y en obediencia a Él? ¿O haces esas cosas porque es lo que se espera de ti? ¿O por aparentar? Y bueno, chicos, hasta aquí termina la clase del día de hoy. Espero que puedan seguir meditando junto con sus papás en la semana y que puedan seguir reflexionando y también orando. Y bueno, los invito para que puedan memorizar su versículo, que es Mateo 11:28, Hebreos 12:2 y Juan 15:3. Son 3 versículos que tienen que memorizar. Y también no olviden realizar su tarea y su actividad. Y bueno, les mando un gran abrazo y nos vemos.